Más de 20 años de trabajo, 20.000 manos, un océano de mármol tallado para que cada línea responda a otra con una exactitud casi sobrenatural. Y en el corazón de ese edificio perfecto, una sola cosa está torcida, una única línea rota en todo el conjunto. Y esa grieta pertenece, precisamente, al hombre que soñó la simetría entera. ¿Por qué el hombre que soñó la simetría perfecta acabó siendo él mismo su única grieta? Porque el Taj Mahal no es lo que parece. Bajo su fama de monumento al amor, se esconde un enigma de piedra que sus propios constructores dejaron abierto. Y para entenderlo, hay que volver al principio, a una noche lejana, junto a un río, cuando aún no existía ni una sola piedra. Es la madrugada del 17 de junio del año 1631. En un campamento militar levantado a toda prisa en el corazón del Deccan, en el centro de la India, una mujer lleva más de 30 horas de parto. Fuera, las hogueras del ejército imperial tiñen de rojo las lonas de las tiendas. Dentro, el aire es espeso, cargado del olor del aceite de las lámparas y del calor húmedo del monzón que se acerca. La mujer da a luz a una niña sana, y luego, en silencio, empieza a desangrarse. Al amanecer ha muerto. Se llamaba Mumtaz Mahal, y era la esposa del hombre más poderoso del mundo conocido. Ese hombre era Shah Jahan, quinto emperador de la dinastía mogol, señor de un imperio que se extendía sobre buena parte del subcontinente indio y que, en aquel momento, vivía a la cúspide de su riqueza. Sus arcas rebosaban de oro, de plata y de piedras preciosas llegadas de medio mundo. Mandaba sobre millones de súbditos y sobre uno de los ejércitos más temibles de su época. Podía ordenar la construcción de ciudades enteras con una sola palabra. Y sin embargo, esa madrugada no pudo hacer absolutamente nada. Toda su fortuna, todo su poder, toda la maquinaria de un imperio en su mejor momento no bastaron para detener la sangre de una mujer en una tienda de campaña. Las crónicas de la corte, escritas por quienes lo vieron con sus propios ojos, cuentan que el emperador se encerró, que durante una semana no atendió ningún asunto de estado, que renunció durante mucho tiempo a la música, a los perfumes, a las ropas suntuosas que tanto le gustaban. Y hay un detalle que los cronistas repiten con insistencia, mitad testimonio, mitad leyenda, que su cabello y su barba, negros hasta entonces, encanecieron en cuestión de meses. Un imperio entero de rodillas ante una sola pérdida. De ese dolor iba a nacer un edificio, pero conviene decir cuanto antes algo que cambia por completo la forma de mirarlo. Durante siglos se ha repetido que el Taj Mahal es, sencillamente, un monumento al amor. Un marido desconsolado que levanta a su esposa a la tumba más hermosa jamás construida. Esa historia es cierta y está documentada, pero es solo la superficie, porque el edificio que ese emperador ordenó construir no habla, en realidad, de una mujer. Habla del fin del mundo, del juicio de las almas y del paraíso prometido. Y, sobre todo, esconde una contradicción que ni siquiera sus arquitectos resolvieron del todo. La tumba más simétrica jamás concebida guarda, en su mismísimo centro, una única línea rota. Y esa línea es la firma involuntaria del propio emperador. Pero para llegar hasta esa grieta hay que empezar por el principio, y el principio es una decisión. Un imperio no construye por casualidad, construye para decir algo. Y Shah Jahan, en su duelo, tomó una decisión que no era la de un viudo cualquiera, sino la de un soberano que entendía la arquitectura como un lenguaje. No quería una tumba, quería la tumba definitiva. Una construcción que superara a todo lo levantado por sus antepasados, por sus rivales y por cualquier reino conocido. Una obra tan perfecta que, al mirarla, uno no pensara en la muerte, sino en el cielo mismo. Para comprender la magnitud de esa ambición, hay que situarse en el tiempo. Los mogoles no eran originarios de la India, descendían de los grandes conquistadores de Asia Central, herederos de una tradición que unía la refinada cultura persa con la energía guerrera de las estepas. Habían llegado al subcontinente poco más de un siglo antes y, generación tras generación,
Habían aprendido a fundir su herencia con el genio artístico de la India. El resultado era un estilo propio, cúpulas que parecían flotar, jardines partidos en cuatro que imitaban la descripción del paraíso, arcos apuntados, muros de arenisca roja y, cada vez más, el brillo frío y noble del mármol blanco. Cuando Mumtaz Mahal murió, ese estilo había alcanzado la madurez. Solo le faltaba una obra que lo llevara al límite absoluto. La muerte de la emperatriz fue, por trágico que resulte decirlo, la ocasión perfecta. Y aquí es donde el relato del amor empieza a mostrar su otra cara. Un edificio de esta escala no es solo un gesto sentimental, es también una declaración de poder. En la mentalidad de aquella corte, la simetría perfecta no era un simple capricho estético, era un símbolo. Representaba el orden, el equilibrio, la armonía que un buen gobernante impone sobre el caos del mundo. Un soberano capaz de ordenar el mármol con precisión matemática demostraba, con ese mismo gesto, que era capaz de ordenar su imperio. El Taj Mahal, antes incluso de existir, ya estaba destinado a ser dos cosas a la vez: la casa de una mujer amada y el trono simbólico de un emperador. Amor y propaganda, dolor y cálculo, todo tallado en la misma piedra. Pasado el primer golpe de luto, la maquinaria imperial se puso en marcha con una determinación fría y absoluta. El cuerpo de Mumtaz Mahal, enterrado provisionalmente cerca del campamento donde había muerto, fue trasladado meses después hacia el norte, hacia la ciudad que iba a convertirse en el escenario de la obra, Agra, la capital, tendida a orillas de un río ancho y lento llamado Yamuna. Allí, sobre aquella ribera, el emperador ya había puesto los ojos en un terreno concreto. No era un lugar cualquiera, y la forma en que lo consiguió dice mucho sobre la voluntad que había detrás del proyecto. Porque conviene entender una cosa: en este punto de la historia, el protagonista deja de ser el emperador y pasa a ser el edificio. El hombre ha tomado la decisión. A partir de ahora, todo gira en torno a la piedra. La pregunta ya no es qué sintió Shah Jahan, sino qué ordenó levantar, y por qué de esa manera y no de otra. Un mausoleo que no se contentaría con ser hermoso, un mausoleo que aspiraba a ser perfecto. Y la perfección, en arquitectura, no se improvisa, se calcula, se mide, se impone sobre la tierra y sobre el agua con una exigencia que roza la obsesión. Se cuenta, en las crónicas de la corte, que el emperador supervisó personalmente los preparativos, que exigía informes constantes, que nada se decidía sin su aprobación. El dolor privado se había transformado en un proyecto de Estado, y ese proyecto tenía un objetivo que, visto desde hoy, resulta casi vertiginoso: construir en la tierra una réplica de la casa que, según la fe, aguardaba a la difunta en el jardín del paraíso. No una metáfora, no un símbolo lejano, una réplica. El cielo, bajado a la orilla de un río del norte de la India y fijado en mármol para siempre. Todo estaba a punto de comenzar. El emperador tenía la voluntad, tenía el oro, tenía a los mejores artesanos de 3 continentes esperando su llamada. Tenía, incluso, el terreno elegido a orillas del Yamuna. Solo faltaba resolver un problema que ninguna fortuna podía comprar con una simple orden. Un problema que se escondía bajo tierra, en el barro blando de la ribera, y que amenazaba con tragarse el sueño entero antes de que se colocara la primera piedra de mármol. Porque aquel río que hacía tan hermoso el lugar era, al mismo tiempo, su mayor peligro. Y de cómo se resolviera ese peligro dependería que el paraíso soñado se mantuviera en pie o se hundiera en el fango. Un terreno a la orilla de un río no se elige por casualidad cuando se trata de construir el edificio más ambicioso de un imperio, y el que Shah Jahan había puesto en el punto de mira no le pertenecía. Era propiedad de un noble poderoso, un príncipe Rajput llamado Jai Singh, y en él se alzaba ya una mansión señorial de piedra, rodeada de jardines que descendían hacia el agua. El emperador podría, sencillamente, haberlo confiscado. Su palabra era ley y nadie se la habría discutido. Sin embargo, las crónicas de la corte insisten en un detalle revelador. No lo tomó por la fuerza, sino que lo cambió.
Entregó a Jai Singh varias grandes propiedades en el centro de la ciudad a cambio de aquella franja de ribera, un trueque de un valor descomunal por un pedazo de tierra junto al agua. Ese gesto encierra una pista sobre lo que estaba a punto de nacer. Si el emperador estaba dispuesto a pagar un precio tan alto por ese lugar concreto y no por otro, era porque el lugar no era un simple solar, era una pieza esencial del proyecto. La orilla misma formaba parte del diseño, mucho antes de que se tallara una sola piedra. Para comprenderlo, hay que mirar el río. El Yamuna es un curso de agua ancho y perezoso que atraviesa el norte de la India y que, a la altura de Agra, dibuja una gran curva suave. En el siglo XVII, sus dos riberas no eran las llanuras descuidadas que hoy podríamos imaginar. Eran, literalmente, un desfile de esplendor. A lo largo de kilómetros se sucedían las residencias de los nobles y de la familia imperial. Decenas de mansiones con jardines, pabellones y terrazas que bajaban escalonadas hasta el agua. Los historiadores han llegado a contar más de 40 grandes jardines ribereños alineados a un lado y a otro del cauce. Agra no era una ciudad junto a un río, era una ciudad tejida alrededor de él, una arteria de agua bordeada de palacios que competían en belleza. Construir en aquella ribera era inscribirse en la más alta aristocracia de la piedra. Pero el emperador no quería una mansión más entre las mansiones. Quería el punto final de la serie. El lugar elegido cerraba la gran curva del río, en una posición donde el mausoleo podría verse desde muy lejos, recortado contra el cielo abierto y reflejado en la lámina de agua. Y aquí aparece la primera de las grandes decisiones que rompen las expectativas de cualquiera que se acerque al Taj Mahal creyendo conocerlo. La tradición de los jardines mogoles seguía una regla casi sagrada. El jardín se dividía en 4 cuadrantes iguales, separados por canales de agua que se cruzaban en el centro. Era una imagen del paraíso descrito en los textos sagrados, con sus 4 ríos manando de una fuente central. Y en ese punto de cruce, en el corazón exacto del jardín, se levantaba siempre el edificio principal. Así se había hecho durante generaciones. Así estaban concebidas las tumbas de los antepasados del emperador. El centro era el lugar del honor, el eje del mundo, el sitio donde todo convergía. El Taj Mahal desobedece esa regla y lo hace de forma deliberada. Quien haya visto imágenes del conjunto y crea recordar el mausoleo en mitad de un jardín se equivoca. El edificio de mármol no está en el centro. Está desplazado hasta el extremo más alejado de la entrada, empujado contra la misma orilla del río, sobre una gran terraza elevada que domina el agua. El jardín entero queda por delante de él, no a su alrededor. Es una ruptura audaz con siglos de costumbre, y no fue un capricho ni un error de planificación. Fue una jugada maestra pensada para producir un efecto muy concreto sobre quien se acerca. Conviene detenerse aquí e imaginar la experiencia física del lugar, porque en ella está la clave. El visitante entra por una gran puerta de arenisca roja, un pórtico monumental que corta la luz y sume el paso en penumbra. Al otro lado, la mirada se lanza por un largo eje de agua, un canal recto que se pierde en la distancia. Y al fondo, muy lejos todavía, flota una forma blanca. Lo natural sería pensar que, a medida que uno avanza hacia un objeto, ese objeto crece ante los ojos. Con el Taj Mahal ocurre algo extraño, casi inquietante. Al principio, al cruzar la puerta, el mausoleo parece enorme, suspendido sobre el horizonte. Y conforme el visitante camina hacia él por el sendero central, el edificio no crece de golpe, sino que se mantiene sereno, distante, casi inalcanzable, como si retrocediera al mismo ritmo que uno se acerca. Solo al llegar al pie de la terraza, recupera de pronto toda su masa colosal. Ese juego no es un accidente. Es el resultado directo de haber sacado el edificio del centro y haberlo colocado al final, sobre su plataforma junto al río. Al situarlo contra el cielo abierto y no contra un fondo de árboles, los constructores consiguieron que pareciera desligado de la tierra, ingrávido, como una aparición. El agua del canal, además, lo duplica. La superficie quieta devuelve una segunda cúpula invertida, de modo que el edificio existe 2 veces, arriba y abajo, unido por una línea de horizonte. La orilla,
El agua y el cielo no eran el escenario del mausoleo, eran materiales de construcción tan importantes como el mármol. Hay todavía otra razón, más íntima, para entender por qué ese emplazamiento importaba tanto. El conjunto entero fue concebido como una representación terrenal de la morada celestial que, según la fe del emperador, aguardaba a la difunta en el más allá. El jardín partido en cuatro no era decoración, era teología hecha paisaje, la imagen misma del paraíso, con sus canales, su vegetación perpetua y su promesa de descanso eterno. Colocar la tumba al fondo de ese jardín, elevada sobre el agua y abierta al cielo, reforzaba una idea precisa. La difunta no reposaba en el centro de un huerto ornamental. Presidía, desde su terraza suspendida, la puerta de entrada a un jardín eterno. El edificio no era el corazón del paraíso, era su umbral. Y sin embargo, toda esta belleza escondía un problema. Un problema que empezaba justo donde terminaba el mármol soñado y comenzaba el barro real de la ribera. Porque el mismo río que hacía posible el prodigio, el que reflejaba la cúpula y regaba los canales del paraíso, era también una amenaza constante. El Yamuna no es un curso manso todo el año. Con las lluvias del monzón, sus aguas suben, la corriente se vuelve furiosa y la orilla se transforma en un lodazal inestable. El terreno elegido, esa franja preciosa junto al agua, estaba formado por sedimentos blandos, arena y limo, acumulados durante siglos de crecidas. No era roca, no era suelo firme, era, en el peor de los sentidos para un constructor, tierra que se mueve. Levantar sobre ese fango un edificio de mármol de decenas de metros de altura, con una cúpula de miles de toneladas, equivalía a intentar posar una corona sobre la superficie de un pantano. Cualquier arquitecto de la época sabía lo que ocurría con las construcciones pesadas sobre suelos blandos junto a los ríos. Se hundían de forma desigual, se agrietaban, se inquinaban. Y una sola crecida especialmente violenta podía socavar los cimientos y arrastrarlo todo corriente abajo. El emplazamiento que hacía del Taj Mahal una promesa de eternidad amenazaba al mismo tiempo con condenarlo a un derrumbe prematuro. El emperador tenía el oro, tenía la voluntad y tenía el lugar perfecto, pero ninguna orden imperial podía convencer al barro de sostener lo que no estaba preparado para sostener. Antes de soñar con la cúpula, con el mármol y con los jardines del cielo, había que ganar una batalla silenciosa y oculta contra el propio terreno, una batalla que se libraría bajo tierra, lejos de toda mirada, en la parte del edificio que nadie admira jamás y de la que, sin embargo, depende que todo lo demás siga en pie. La parte más asombrosa del Taj Mahal es invisible. No es la cúpula que todo el mundo fotografía, ni el mármol que cambia de color con la luz, ni los jardines simétricos. Es lo que se esconde bajo la terraza, enterrado en la oscuridad, empapado por las aguas del río. Ahí abajo, oculto para siempre a los ojos del visitante, se encuentra el verdadero prodigio de ingeniería del que depende que todo lo demás exista. Y funciona según un principio que desafía la intuición. El edificio no se sostiene a pesar del agua, sino gracias a ella. Para entender la audacia de la solución, hay que recordar primero el problema. El terreno era barro, un suelo blando de arena y limo depositado por el río durante siglos, incapaz de soportar el peso de una montaña de mármol sin ceder de forma desigual. Y en ese punto los constructores mogoles tomaron una decisión que, 4 siglos después, sigue provocando admiración entre los ingenieros. No lucharon contra la naturaleza del terreno, la aprovecharon. Primero excavaron, retiraron toneladas de tierra inestable de la franja ribereña hasta descender por debajo del nivel donde el suelo empezaba a ser fiable. Rellenaron y compactaron, elevando y nivelando una gran plataforma que se alzaría por encima del nivel habitual de las crecidas. Ya solo ese movimiento de tierras fue una obra colosal, invisible en el resultado final, pero imprescindible. Sobre esa base saneada iba a sentarse el corazón del sistema, una red de pozos. Los obreros perforaron el terreno abriendo numerosos pozos profundos, distribuidos bajo la futura huella del mausoleo. No eran pozos para sacar agua, eran cimientos.
Cada uno se revistió y se reforzó con madera, y luego se rellenó con una mezcla apretada de piedra, cascotes, cal y mortero, hasta convertirlo en una columna maciza que se hundía en las profundidades. Después, esos pilares enterrados se unieron entre sí con arcos de ladrillo, formando bajo tierra una estructura continua, una especie de gran balsa de piedra sobre la que descansaría todo el peso del edificio. En lugar de apoyarse en un único punto que pudiera hundirse, el mausoleo repartiría su carga sobre decenas de apoyos entrelazados, como un cuerpo que se tumba sobre muchas manos en vez de sostenerse sobre un solo dedo. Aquí aparece el detalle que convierte a esta obra en algo genial, y también en algo frágil: la madera. En el corazón de aquellos pozos, los constructores emplearon madera, y la madera, en principio, es el peor material imaginable para un cimiento destinado a durar siglos. Se pudre, se la comen los insectos y los hongos. Expuesta al aire y a la humedad alterna, se descompone en pocas décadas. Cualquiera diría que apoyar el edificio más ambicioso del imperio sobre estructuras de madera era una condena a plazo fijo. Y sin embargo, allí sigue en pie, más de 3 siglos y medio después. La explicación es tan sencilla como brillante, y encierra una paradoja perfecta. La madera solo se pudre cuando hay oxígeno. Los hongos y las bacterias que la destruyen necesitan aire para vivir. Si se mantiene permanentemente sumergida, aislada del contacto con el aire, esa madera deja de descomponerse. El agua, que parece su enemiga, se convierte en su conservante. Sumergido para siempre bajo el nivel freático, empapado por la humedad que el río filtra sin descanso en el terreno, el entramado de madera del Taj Mahal quedó protegido de la descomposición. No a pesar de estar mojado, sino precisamente por estarlo. Es exactamente el mismo principio que sostiene, a miles de kilómetros de distancia, los palacios de Venecia. La ciudad de los canales se levanta sobre incontables troncos hincados en el fango de la laguna, y esos troncos aguantan desde hace siglos por la misma razón. Bajo el agua, sin oxígeno, la madera no muere. Dos civilizaciones que nunca se coordinaron, separadas por continentes y por culturas, llegaron a la misma solución frente al mismo problema: levantar lo eterno sobre lo blando y confiar su permanencia al agua. Conviene detenerse un momento en lo que todo esto significaba en la práctica. Mientras la corte imaginaba cúpulas y jardines celestiales, miles de hombres trabajaban hundidos en el barro de la ribera, entre el olor a limo y a madera húmeda, achicando agua, apuntalando paredes de tierra que amenazaban con desmoronarse, hincando pilares en la penumbra. El paraíso de mármol empezó, literalmente, en el fango. La belleza que hoy deslumbra al mundo se sostiene sobre el trabajo oculto, sucio y anónimo de quienes nunca vieron el resultado terminado. Bajo la terraza más fotografiada del planeta laten aún, empapados y silenciosos, esos cimientos invisibles. El río, por tanto, no era solo el espejo que duplicaba la cúpula ni el agua que alimentaba los canales del jardín. Era, además, un elemento estructural. Formaba parte de la construcción tanto como el mármol o el ladrillo. El Yamuna sostenía el Taj Mahal desde abajo, manteniendo húmeda la madera que soportaba el peso de todo. Los constructores lo sabían. Contaban con que el río estuviera siempre allí, ancho y generoso, filtrando su humedad en el terreno año tras año, siglo tras siglo. Era una apuesta razonable. Aquel río llevaba fluyendo desde el principio de los tiempos y no había razón para pensar que fuera a dejar de hacerlo. Y ahí está, escondida en los cimientos, la fragilidad que aquellos ingenieros geniales no podían prever. Porque esa apuesta dependía de una condición: que el agua no faltara nunca. Durante más de 3 siglos, la condición se cumplió. El Yamuna siguió su curso, mantuvo el nivel freático alto y conservó la madera intacta. Pero el mundo que rodea al edificio ha cambiado más en las últimas décadas que en los 3 siglos anteriores. El río que parecía inagotable ha empezado a menguar. Las extracciones de agua río arriba, las presas, el crecimiento de las ciudades y la sed de millones de personas han reducido su caudal hasta convertirlo, en los meses más secos, en una sombra de lo que fue. Y cuando el río baja,
El nivel del agua bajo el edificio también desciende. Ese descenso es la amenaza más grave y menos visible que pesa hoy sobre el monumento. Si la madera de los cimientos, que ha permanecido sumergida durante siglos, queda expuesta al aire, comenzará a hacer exactamente lo que no ha hecho en todo este tiempo: pudrirse, perder resistencia, volverse quebradiza. Los especialistas advierten desde hace años de la aparición de grietas en los muros y de la inclinación de algunos elementos, señales que podrían estar relacionadas con el debilitamiento del subsuelo. Nadie ha excavado del todo esos cimientos para inspeccionarlos, porque hacerlo pondría en riesgo la propia estabilidad del conjunto. Permanecen en buena medida como un misterio sellado bajo tierra. Y así, la genialidad y la vulnerabilidad del Taj Mahal resultan ser la misma cosa. El sistema que lo ha mantenido en pie durante casi 4 siglos es también su punto débil. Los constructores ataron el destino del edificio al destino del río, y durante generaciones esa unión fue una fortaleza. Ahora, por primera vez, empieza a ser un peligro. El mausoleo que fue concebido para durar hasta el fin de los tiempos depende, en última instancia, de que un río del norte de la India siga corriendo. Resuelta la batalla contra el terreno, asegurada la base sobre la que todo lo demás podría alzarse, quedaba por delante el verdadero desafío artístico, porque unos cimientos, por ingeniosos que sean, no conmueven a nadie. Sobre aquella balsa de piedra hundida en el barro, había que levantar algo que pareciera lo contrario de todo lo que había debajo, algo que no evocara el peso, ni el fango, ni el esfuerzo, sino la levedad absoluta. Un edificio que diera la impresión de no pesar nada, de flotar sobre su terraza como si en cualquier momento fuera a elevarse hacia el cielo. Y para lograr esa ilusión de ingravidez, los arquitectos del emperador recurrieron a una herramienta tan invisible como los propios cimientos, pero de naturaleza muy distinta: la geometría. Existe una manera de mirar el Taj Mahal que la mayoría de los visitantes nunca descubre. No consiste en admirar la cúpula, ni en acercarse a tocar el mármol, ni en pasear por los jardines. Consiste en desplegar el plano del conjunto sobre una mesa como si fuera el mapa de una ciudad, y superponerle una cuadrícula. En ese momento ocurre algo desconcertante. Aparecen líneas que nadie había trazado a la vista, proporciones que se repiten con una insistencia que no puede ser casual, medidas que encajan unas dentro de otras con la exactitud de un mecanismo de relojería. El edificio que parece hijo de la inspiración y del sentimiento resulta ser, en realidad, hijo del cálculo más riguroso. Durante siglos se habló del Taj Mahal como de un milagro nacido del amor, como si su armonía hubiera brotado sola, por gracia divina, de la mano de artesanos inspirados. Fue una historiadora del arte, tras décadas de estudio y de mediciones minuciosas del conjunto, quien demostró algo muy distinto. Fue la primera especialista occidental autorizada, después de la independencia de la India, a tomar medidas detalladas de todo el recinto. Y lo que encontró bajo la belleza fue un sistema, un orden matemático oculto que gobierna cada distancia, cada anchura, cada altura del complejo entero. La clave de ese sistema es una unidad de medida de la época, una especie de codo imperial que servía de patrón a los constructores mogoles. Sobre esa unidad, los arquitectos levantaron toda la obra siguiendo una lógica de módulos. Es decir, no colocaron los edificios y los jardines de forma libre, sino que dividieron el terreno en una malla de cuadrados de un tamaño fijo y encajaron cada elemento dentro de esa retícula invisible. El jardín y la gran terraza del río se rigen por un módulo, el patio de entrada, el bazar y las dependencias exteriores por otro. El mausoleo tiene su propia cuadrícula interna, la gran puerta la suya. Es como una partitura musical, donde cada compás obedece a una unidad rítmica constante y donde nada suena por azar. Lo más revelador es cómo se relacionan esas medidas entre sí. Las dimensiones no se repiten sin más, se dividen por 2, se dividen por 3, se subdividen en fracciones que vuelven a encajar en el conjunto. El complejo entero,
puede entenderse como un gran rectángulo compuesto por proporciones que se reflejan y se contienen unas a otras. Esa coherencia matemática es la razón secreta de la sensación de calma y equilibrio que envuelve al visitante sin que sepa por qué. El ojo humano no mide con una regla, pero percibe el orden. Cuando todo guarda una proporción exacta con todo lo demás, el cerebro lo interpreta como armonía, como serenidad, como perfección. La emoción que produce el Taj Mahal está, en buena parte, calculada de antemano. Sobre esa retícula rigurosa se despliega el otro gran principio del diseño, la simetría bilateral. Una línea imaginaria recorre todo el conjunto de un extremo a otro, del sur al norte, siguiendo el eje central del canal de agua. Y a un lado y a otro de esa línea, todo se refleja. Lo que hay a la izquierda tiene su gemelo a la derecha, en posición idéntica y a idéntica distancia del eje. Cada árbol, cada sendero, cada arco encuentra su reflejo al otro lado. El emperador y sus arquitectos aplicaron este principio con una severidad casi obsesiva, porque para aquella cultura la simetría no era solo belleza, era el símbolo mismo del buen gobierno. Un soberano capaz de imponer semejante equilibrio sobre la piedra, demostraba con ese gesto su capacidad de imponer orden sobre el mundo. Y aquí está el detalle que llevó esa obsesión por el equilibrio hasta un extremo que hoy resulta casi absurdo y al mismo tiempo revelador. A ambos lados del mausoleo de mármol se alzan 2 edificios de arenisca roja, idénticos entre sí. Uno de ellos, situado hacia el oeste, es una mezquita orientada hacia la Ciudad Santa, un espacio con función religiosa y de oración. El otro, colocado hacia el este, es su reflejo perfecto. Mismos muros, misma cúpula, mismas proporciones, misma decoración. Y sin embargo, ese segundo edificio no sirve para rezar. No puede hacerlo porque no está correctamente orientado hacia el lugar sagrado. Fue construido sin más propósito que existir. Su única razón de ser es equilibrar la composición, responder a la mezquita del lado opuesto para que la simetría no se rompa. Los mogoles llegaron a darle un nombre que lo dice todo: la respuesta. Un edificio entero, de piedra maciza, levantado a un coste enorme, solo para contestar simétricamente a otro. Solo para que ningún ojo encontrara jamás un lado del conjunto más lleno que el otro. Conviene detenerse a imaginar lo que eso supone: levantar una construcción monumental que nadie va a usar, que no tiene función práctica ni espiritual, que existe únicamente para que la mirada no tropiece con un desequilibrio. Semejante gesto revela hasta qué punto la simetría gobernaba el proyecto. No era un adorno, era una ley, una regla que se imponía por encima de la utilidad, del gasto y del sentido común. En el mundo del Taj Mahal, el equilibrio importaba más que la función. La forma mandaba sobre el uso. Todo este aparato geométrico servía a una idea que trasciende lo puramente artístico. El jardín dividido en 4 por sus canales de agua no era un jardín cualquiera. Era la representación terrenal del jardín eterno descrito en los textos sagrados. Aquel paraíso de aguas perpetuas y vegetación sin fin prometido a los justos. Cada proporción exacta, cada reflejo perfecto, cada eje riguroso contribuía a la misma ilusión, la de estar contemplando no un edificio construido por manos humanas, sino un fragmento del cielo trasladado a la tierra. La matemática estaba al servicio de la teología. Los números buscaban producir una emoción muy concreta, la de encontrarse ante algo que no pertenece a este mundo. Y hay una recompensa sensorial reservada a quien conoce este secreto. Situarse en el eje central, exactamente sobre la línea de simetría, y mirar hacia el mausoleo. En ese punto preciso, el edificio se despliega ante los ojos con un equilibrio absoluto. La cúpula corona el centro exacto. Los 4 alminares enmarcan la escena a distancias idénticas. El canal de agua conduce la mirada como una flecha hacia el corazón blanco del conjunto. Todo converge, todo responde, todo encaja. Es una experiencia extrañamente serena, casi hipnótica, y no es casual. Es el resultado de un plan trazado con siglos de anticipación
para provocar exactamente esa sensación en quien se detiene en el lugar correcto. Con semejante devoción por el equilibrio, con una simetría llevada hasta el punto de construir edificios inútiles solo para no romperla, con una retícula que gobierna cada centímetro del conjunto, cabría esperar que el Taj Mahal fuera un prodigio de exactitud sin una sola falla, un edificio donde nada, absolutamente nada, se saliera de la norma. Y en gran medida lo es. Cada línea responde a otra, cada medida obedece al sistema, cada elemento tiene su reflejo, y sin embargo, esa perfección obsesiva esconde una contradicción que empieza a asomar precisamente cuando uno la observa demasiado de cerca. Porque el equilibrio que tanto se buscó en el plano general se logró, en los detalles, mediante una serie de trucos deliberados. Pequeñas mentiras visuales, desviaciones calculadas que engañan al ojo para que perciba una armonía que, medida con rigor, no es del todo real. Los constructores del Taj Mahal descubrieron algo que los grandes maestros de la antigüedad ya habían intuido, que para que algo parezca perfecto, a veces hay que construirlo, a propósito, ligeramente torcido. Los 4 alminares que rodean el mausoleo están torcidos. No es un defecto, ni una consecuencia del paso del tiempo, ni un asentamiento del terreno. Fueron construidos así, inclinados a propósito, desde el primer día. Cada una de esas 4 torres blancas y esbeltas se aparta ligeramente de la vertical y se aleja del edificio central, apuntando hacia afuera en un ángulo casi imperceptible. Y ese pequeño engaño, invisible para quien no lo busca, encierra una de las ideas más inteligentes de toda la obra. La razón es doble, y ambas mitades revelan la mente fría que había detrás de tanta belleza. La primera es una cuestión de supervivencia. Aquella región no está a salvo de los terremotos, y una torre alta y delgada es, por naturaleza, lo más vulnerable de cualquier construcción. Si un temblor derribara uno de esos alminares, lo lógico sería que se desplomara sobre lo que tiene al lado. Y lo que tienen al lado es, precisamente, el mausoleo de mármol, el corazón irreemplazable de todo el conjunto. Los constructores anticiparon la catástrofe con siglos de antelación. Al inclinar las torres hacia afuera, se aseguraron de que, en caso de derrumbe, cayeran alejándose del edificio central, hacia los jardines y el río, y no encima del tesoro que debían proteger. Es una póliza de seguro tallada en piedra, una decisión de ingeniería que solo se comprende pensando en un desastre que quizá no llegue nunca. La segunda razón es puramente visual, y aún más sutil. Una torre perfectamente vertical, situada junto a un edificio enorme, tiende a parecer, por un efecto óptico, que se inclina hacia adentro, que se vence sobre la construcción vecina. Al darles esa leve inclinación hacia afuera, los arquitectos corrigieron de antemano esa distorsión. Desde el punto de vista del visitante, las torres se ven rectas, firmes, perfectamente perpendiculares. Para que parecieran derechas, hubo que construirlas torcidas. La verdad geométrica se sacrificó para lograr la apariencia de verdad, y en ese sacrificio hay una lección que recorre todo el edificio. En el Taj Mahal, lo que el ojo percibe importa más que lo que la regla mide. Ese mismo principio gobierna otro de los grandes trucos del conjunto, quizá el más asombroso de todos, porque afecta a algo que parece imposible de manipular: las palabras. Alrededor de los grandes arcos de entrada del mausoleo corren bandas de caligrafía, versículos trazados en escritura elegante, letras oscuras que destacan sobre el mármol blanco. Quien se sitúa abajo, al pie del edificio, y levanta la vista, percibe esas inscripciones con una uniformidad perfecta. Las letras de la parte superior del arco, a muchos metros de altura, parecen tener exactamente el mismo tamaño que las de la parte inferior, al alcance de la mano. Toda la banda de texto se lee con una regularidad impecable, como si hubiera sido impresa por una máquina. Es una ilusión, y una ilusión deliberada, calculada con una precisión que se adelantó siglos a su tiempo. En realidad, las letras no son iguales. Cuanto más arriba se encuentran, más grandes son. Las de abajo miden apenas unos centímetros. Las de lo más alto del arco superan con creces la altura de una persona. La diferencia es enorme, pero desde el suelo resulta invisible.
El calígrafo que diseñó las inscripciones comprendió un fenómeno que cualquiera ha experimentado sin darle nombre. Los objetos parecen más pequeños cuanto más lejos están. Una letra situada muy arriba, vista desde abajo, se percibiría diminuta si tuviera el mismo tamaño real que las de la base. Para compensar esa fuga de la perspectiva, el artista fue agrandando progresivamente los caracteres a medida que ascendían, en la proporción exacta necesaria para que el ojo, desde el suelo, los viera todos idénticos. Calculó la distancia, la altura y el ángulo de visión, y ajustó cada letra en consecuencia. El resultado es una mentira perfecta al servicio de una verdad aparente. La escritura no es uniforme, solo lo parece, y parecerlo era, precisamente, el objetivo. Conviene detenerse a imaginar lo que eso significaba en la práctica, sin instrumentos modernos, sin más herramientas que el conocimiento acumulado, la geometría heredada y un dominio absoluto del oficio. Alguien tuvo que subir a los andamios con esa fórmula en la cabeza, sabiendo que cada trazo debía crecer respecto al anterior en una medida exacta, invisible para quien contemplara el resultado terminado. La perfección serena que hoy admira el visitante nació de un esfuerzo de cálculo agotador, de una inteligencia que se ocultó a sí misma para no dejar rastro. La misma filosofía del engaño, al servicio de la belleza, gobierna la pieza más reconocible del edificio, la gran cúpula. A simple vista, parece una media esfera perfecta que corona el mausoleo. No lo es. Su perfil es más estilizado, más alto que una semiesfera pura, con una forma bulbosa que se estrecha en la base y se hincha con suavidad antes de rematar en punta. Esa curva alargada no es un capricho decorativo, cumple una función. Al elevar y afinar la silueta, la cúpula parece más ligera, más aérea, y desde lejos gana en presencia y en majestad. Una media esfera exacta habría resultado pesada, achatada, terrenal. La cúpula del Taj Mahal fue diseñada para parecer que asciende, para sugerir un impulso hacia arriba, hacia el cielo al que todo el edificio quiere apuntar. Y bajo esa cúpula que engaña al ojo se esconde otro secreto estructural. La cúpula que el visitante ve desde el jardín no es la misma que vería si estuviera dentro del mausoleo mirando hacia arriba. Son dos cúpulas, una dentro de otra. La exterior, alta y espectacular, existe para la vista lejana, para dominar el paisaje y recortarse contra el horizonte. La interior, más baja, corona la sala de manera que sus proporciones resulten armoniosas para quien está dentro. Dos conchas superpuestas, cada una pensada para un observador distinto, resolviendo un problema que ningún constructor puede evitar. Lo que se ve bien de lejos rara vez se ve bien de cerca. La solución fue no elegir, construir ambas, dar a cada mirada su propia cúpula. Todos estos trucos, sumados, revelan la verdadera naturaleza del Taj Mahal. La armonía que produce no es un accidente feliz ni un don caído del cielo. Es el resultado de una manipulación exquisita, de una serie de correcciones invisibles pensadas para engañar los sentidos y regalarles una perfección que la realidad, medida con frialdad, no posee. Las torres torcidas para parecer rectas, las letras desiguales para parecer iguales, la cúpula deformada para parecer perfecta. Cada elemento miente un poco para que el conjunto diga una gran verdad, la de que uno se encuentra ante algo que roza lo divino. Hay una ironía profunda en todo esto y merece quedar señalada. El edificio que el mundo entero admira como símbolo de la perfección absoluta está lleno, hasta el último detalle, de imperfecciones deliberadas. Nada en él es tan exacto como parece. Su equilibrio se construyó a base de desequilibrios controlados, su rectitud a base de inclinaciones calculadas, su uniformidad a base de diferencias escondidas. Los constructores comprendieron que la perfección, para el ojo humano, no consiste en ser exacto, sino en parecerlo, y dominaron ese arte hasta un punto que aún hoy deja sin palabras a quien lo descubre. Y precisamente por eso resulta tan turbador lo que aguarda en el centro mismo del edificio. Porque si los arquitectos fueron capaces de corregir cada distorsión, de anticipar cada efecto óptico, de torcer a propósito lo que hacía falta para que todo pareciera recto,
entonces cada línea del Taj Mahal está donde está por una decisión consciente. Nada quedó al azar, nada se dejó sin resolver, lo cual vuelve mucho más inquietante el hecho de que, en el corazón de tanta corrección minuciosa, exista una asimetría real, visible, que nadie corrigió. Una ruptura que no engaña al ojo, sino que salta a la vista. La única línea verdaderamente torcida de todo el conjunto no está en las torres, ni en las letras, ni en la cúpula. Está abajo, en la penumbra de la cámara central, esperando. Acércate a un muro del Taj Mahal, tan cerca que puedas rozarlo con la mano. Lo que a distancia parecía un jardín pintado sobre el mármol, se revela entonces como algo mucho más extraño y prodigioso. Esas flores no están pintadas, no están grabadas, están hechas de piedra. Cada pétalo, cada hoja, cada tallo es un fragmento de piedra de color distinto, cortado con una precisión imposible y encajado en el mármol blanco como la pieza de un rompecabezas. Pasa el dedo por encima y no notarás ningún relieve, ningún borde, ninguna juntura. La superficie es perfectamente lisa. Un jardín entero de piedras preciosas, tan pulido que engaña al tacto, además de a la vista. Esta técnica es una de las glorias secretas del edificio y funciona al revés de lo que dicta la intuición. En lugar de tallar la decoración sobre el mármol, quitando material para crear un relieve, los artesanos hacían justo lo contrario. Excavaban en la superficie blanca pequeñas cavidades con la forma exacta de cada pétalo y cada hoja, y luego rellenaban esos huecos con láminas finísimas de piedras de colores, cortadas a medida para encajar sin el menor resquicio. El resultado es un dibujo incrustado en la propia carne del mármol, una imagen que no está encima de la piedra, sino dentro de ella. Cuando la luz incide sobre el muro, esos fragmentos minerales devuelven destellos de color que ninguna pintura podría igualar, porque no es pigmento lo que brilla, sino la piedra misma. La delicadeza de esta labor desafía la imaginación. Una sola flor de las que adornan los muros puede estar compuesta por decenas de piezas diferentes, cada una tallada, pulida y ajustada por separado. Los degradados de color, el paso suave de un tono a otro dentro de un mismo pétalo, se lograban seleccionando fragmentos de piedra con vetas y matices distintos, ordenándolos como quien compone con luz. Un jardinero cultiva flores que se marchitan en unos días. Los artesanos del Taj Mahal cultivaron flores destinadas a durar más que los imperios. Convirtieron lo efímero en eterno. Tomaron la belleza más frágil que existe, la de una flor abierta, y la fijaron para siempre en la sustancia más dura y más noble que conocían. Y aquí aparece un hecho que ensancha de golpe las fronteras del edificio. Esas piedras de colores no procedían de la India, o no solo de la India. Para componer ese jardín inmortal, el imperio vació literalmente el mundo conocido. El mármol blanco, el material fundamental, llegaba de las canteras del oeste del subcontinente, arrancado de la montaña y transportado a lo largo de enormes distancias. Pero las piedras preciosas y semipreciosas que dan vida a las flores vinieron de mucho más lejos, en una operación logística que parece más propia de una red comercial global que de una sola obra de construcción. El azul intenso y profundo llegaba de las montañas de Afganistán, la única fuente conocida entonces de esa piedra de color cielo nocturno. El verde translúcido y el cristal de roca viajaron desde China, cruzando cordilleras y desiertos. El turquesa descendía de las alturas del Tíbet. Otras piedras rojizas y anaranjadas procedían de Arabia, y las de brillo azulado de la lejana isla al sur de la India. Se han llegado a contar hasta 28 variedades distintas de piedras engastadas en el mármol del monumento. Conviene detenerse a imaginar lo que eso significaba en una época sin motores, sin carreteras, sin más medios que la fuerza animal y la paciencia humana. Cada fragmento de color que hoy brilla en un muro del Taj Mahal representa un viaje de meses, a veces de años. Caravanas que cruzaban pasos de montaña helados. Cargamentos que descendían de mesetas remotas a lomos de animales. Se cuenta que cerca de 1000 elefantes participaron en el traslado de materiales hasta la obra.
arrastrando bloques de mármol y transportando cofres de piedras llegadas de 3 continentes. El edificio no se construyó solo en una ribera del norte de la India. Se construyó, en cierto modo, en Afganistán, en el Tíbet, en China, en Arabia, en cada ruta comercial que confluyó en aquel punto para depositar allí lo más raro y lo más hermoso que producía la tierra conocida. Ese despliegue tenía un sentido que va más allá del lujo. Reunir en un solo edificio las piedras más preciadas del mundo era una manera de afirmar el alcance y el poder del imperio. Un muro donde conviven el azul de Afganistán, el verde de China y el turquesa del Tíbet no es solo un adorno. Es un mapa, la demostración, en piedra, de que aquel soberano podía atraer hacia sí lo mejor de continentes enteros. La belleza era también un lenguaje de poder, y ese lenguaje se leía en cada flor incrustada. Pero las piedras no se colocan solas, y aquí el edificio revela otra de sus verdades ocultas. El Taj Mahal es también un monumento al trabajo humano de una escala difícil de concebir. Miles y miles de personas participaron en la obra a lo largo de más de 2 décadas. Se habla de más de 20.000 trabajadores reunidos para levantarlo, y no eran una masa anónima e indistinta, sino una jerarquía de oficios especializados llegados de muchos lugares. Canteros capaces de cortar el mármol en bloques perfectos, talladores que daban forma a las molduras y a los encajes, maestros incrustadores, los artistas de las flores de piedra, cuya destreza requería años de aprendizaje, escultores, albañiles, expertos en cúpulas, ingenieros hidráulicos. Un ejército de manos, cada una entrenada en una tarea concreta, coordinadas todas hacia un mismo fin. Entre todos esos oficios, hubo uno que dejó una huella singular, y merece mención porque rompe una regla no escrita de la época. En el mundo de aquellas grandes obras, el artesano era anónimo. Su trabajo pertenecía al soberano, y su nombre se perdía sin dejar rastro. La gloria era del emperador que ordenaba, no de la mano que ejecutaba. Y sin embargo, en el Taj Mahal hay una excepción. El maestro encargado de las inscripciones caligráficas, aquel que resolvió el prodigio de las letras que crecen para parecer iguales, obtuvo un privilegio insólito. Se le permitió firmar su obra. Su nombre quedó grabado, discretamente, entre los versículos del mármol. Un solo hombre, entre 20.000, cuya identidad sobrevivió unida a la piedra que trabajó. El detalle dice mucho sobre el valor que aquella corte concedía a ese arte concreto, capaz de transformar la palabra en ornamento y el ornamento en teología. Todo este derroche de materiales, de técnica y de manos, convergía en una intención última que conviene no perder de vista. Las flores de piedra, los colores traídos del fin del mundo, la caligrafía inmortal no eran adornos gratuitos. Cada elemento reforzaba la misma idea que gobernaba el edificio desde sus cimientos, la de estar construyendo, sobre la tierra, una imagen del jardín eterno. Las flores que no se marchitan nunca son las flores del paraíso, aquel lugar de vegetación perpetua prometido a los justos. Al cubrir los muros de un jardín incorruptible, tallado en piedra preciosa, los artesanos no estaban decorando una tumba, estaban representando el cielo, convirtiendo el mausoleo en una promesa visible de vida más allá de la muerte, en un huerto celestial que ninguna estación podría marchitar. Y ahí reside la sutil contradicción que empieza a asomar cuando uno contempla tanta abundancia. Porque un edificio concebido como imagen del paraíso, cubierto de flores eternas y piedras de 3 continentes, parece hablar únicamente de belleza, de amor, de descanso apacible. Esa es la impresión que recibe el visitante, y esa fue durante siglos la lectura aceptada. Pero las flores no son lo único que cubre los muros del Taj Mahal. Junto a ellas, entrelazadas con ellas, corren las palabras. Bandas y bandas de escritura que rodean los arcos, enmarcan las puertas y ascienden por la piedra. Y esas palabras, que la mayoría de los visitantes contempla como un ornamento más, como una filigrana bella pero indescifrable, no hablan de amor. No hablan de una mujer. Cuentan otra historia, mucho más solemne y mucho más severa. Una historia que cambia por completo el significado de todo el edificio y que estaba, desde el principio,
escrita a la vista de todos. Sobre la gran puerta que da acceso al recinto, tallada en la piedra para que la lea todo el que entra, hay una frase. Dice, en esencia, alma serena, regresa a tu Señor, satisfecha y aceptada. Entra entre mis siervos, entra en mi paraíso. Es una invitación. El visitante que cruza ese umbral no está entrando, según las palabras que lo reciben, en un jardín ni en una tumba. Está entrando en el paraíso mismo. Y esa frase no es un adorno aislado, es la primera línea de un texto inmenso escrito a lo largo y ancho de todo el edificio, que la mayoría contempla como una filigrana hermosa sin sospechar lo que dice. Porque el Taj Mahal está cubierto de palabras, y esas palabras no hablan de amor. Durante siglos, el mundo ha mirado este edificio como el gran monumento al amor conyugal, la tumba que un esposo desconsolado levantó a su esposa. Esa historia es real. Pero las inscripciones que recorren la piedra cuentan algo muy distinto, algo que amplía y transforma por completo el sentido del conjunto. No son versos románticos, no son poemas de duelo, son pasajes del libro sagrado del Islam, cuidadosamente seleccionados, y su tema no es el amor de un hombre por una mujer, sino el fin del mundo, el juicio de las almas y el destino eterno de los seres humanos. El programa es coherente de principio a fin y sigue un recorrido pensado como un viaje espiritual. En la puerta de entrada, el tono es de acogida y promesa, la invitación a entrar en el jardín eterno, la recompensa de los justos. Pero a medida que el visitante avanza por el eje central y se aproxima al mausoleo, las palabras cambian de carácter. Sobre los grandes arcos del edificio de mármol ya no hay bienvenidas, hay advertencias. Los textos elegidos para las fachadas describen el día del juicio final, el momento en que, según la fe, el cielo se resquebrajará, las estrellas caerán dispersas, los mares se desbordarán y las tumbas se abrirán para que cada alma comparezca ante su Creador y responda de todo lo que hizo. Uno de los pasajes que enmarca la entrada principal describe con toda su fuerza la resurrección de los muertos y plantea la pregunta de quién podrá devolver la vida a los huesos ya deshechos, para responder que aquel que los creó la primera vez puede recrearlos de nuevo. Conviene detenerse a imaginar el efecto que esto producía en su destinatario original. Un creyente capaz de leer aquellas líneas se acercaba al mausoleo rodeado de descripciones del fin de los tiempos. La belleza serena del mármol blanco, los jardines apacibles, las flores incorruptibles, todo ello enmarcado por palabras que hablaban del temblor cósmico, del juicio y de la eternidad. La sensación no era la de visitar una tumba hermosa, era la de asomarse al umbral entre este mundo y el siguiente. El edificio no consolaba, interpelaba. Recordaba a cada visitante que también él, un día, tendría que comparecer y rendir cuentas. Solo en el interior, en la penumbra de la cámara central, el tono vuelve a suavizarse. Allí junto al lugar donde reposa la difunta, las palabras se hacen de nuevo tiernas. Aparecen descripciones del paraíso, súplicas de misericordia, la imagen de una oración recitada por ángeles que imploran al Creador que acoja al alma piadosa en su jardín. El recorrido completo dibuja así un arco emocional de una sofisticación asombrosa. La promesa del paraíso en la puerta, la severidad del juicio en las fachadas y la súplica de clemencia en el corazón del edificio. Un sermón entero, en piedra, dispuesto para ser recorrido a pie. Esta lectura debe buena parte de su fuerza al trabajo de los estudiosos que, en las últimas décadas, se tomaron en serio unas inscripciones que durante mucho tiempo se habían despachado como mera decoración. Y aquí es donde el edificio se convierte en el escenario de un fascinante debate entre especialistas, un desacuerdo honesto que sigue vivo y que vale la pena explicar, porque toca el sentido último del monumento. A finales de los años 70 del siglo XX, un historiador del arte propuso una interpretación audaz. Al analizar qué pasajes concretos se habían elegido, dónde se habían colocado y en qué orden, sostuvo que el Taj Mahal era mucho más que una tumba. Según su teoría, el edificio entero estaría concebido como una representación simbólica del trono divino en el día del juicio final. El mausoleo blanco y colosal, elevado sobre su terraza y abierto al cielo, presidiendo el jardín del paraíso, sería una imagen del asiento de la divinidad en el momento supremo,
cuando las almas se congregan para ser juzgadas. En esa lectura, el emperador no solo habría honrado a su esposa, habría asociado su propia obra y por tanto su reinado con la máxima autoridad concebible, la del juez del fin de los tiempos. La idea es deslumbrante, pero no todos los especialistas la aceptan. La historiadora que midió el conjunto centímetro a centímetro y desveló su lógica geométrica considera que esa interpretación va demasiado lejos, que resulta excesivamente complicada, y aporta un argumento concreto y difícil de rebatir. Si el edificio pretendiera representar el trono divino, cabría esperar que entre todas las inscripciones apareciera precisamente el versículo del libro sagrado dedicado a ese trono, el más célebre y directo sobre esa imagen, y ese versículo, justamente, no está. No figura en ninguna de las bandas caligráficas del monumento. Su ausencia debilita la teoría del trono y sugiere que el sentido del edificio, siendo profundamente religioso, quizás sea más sencillo de lo que aquella hipótesis proponía, la representación del paraíso prometido, sin necesidad de convertir el mausoleo en el asiento mismo de la divinidad. Ese desacuerdo no es un defecto del edificio ni un fallo del conocimiento. Es la marca de un monumento tan denso de significado que sigue admitiendo lecturas distintas siglos después de terminado. Lo que ninguna de las dos posturas discute es lo esencial, y es también lo que rompe la imagen popular. El Taj Mahal no es solo un canto al amor. Es una construcción religiosa de primer orden, un texto sagrado hecho arquitectura, pensado para hablar del alma, de la muerte y de la eternidad a todo aquel que se acercara. Y hay un matiz final que refuerza esta idea y que suele pasar inadvertido. Comparado con las construcciones anteriores de la misma dinastía, mucho más recargadas y variadas en su ornamento, el Taj Mahal es sorprendentemente sobrio en sus motivos. Su decoración se reduce, casi en exclusiva, a dos elementos, las flores y las palabras. Los jardines de piedra que evocan el paraíso y los versículos sagrados que lo describen y advierten sobre él. Nada más. Ni escenas, ni figuras, ni la profusión de temas de épocas anteriores. Esa contención no es pobreza, es concentración. Todo el edificio apunta en una sola dirección, insiste en un solo mensaje, depura su lenguaje hasta dejar únicamente lo esencial, la flor y la palabra, el jardín eterno y la voz que lo promete. Comprendido esto, el edificio cambia de rostro ante los ojos de quien lo contempla. Lo que parecía un gesto sentimental se revela como una declaración espiritual de enorme ambición, un intento de fijar en mármol nada menos que la promesa de la vida eterna. Y sin embargo, por elevado que fuera el mensaje, por celestial que fuera la intención, aquel jardín del paraíso no se levantó con oraciones, se levantó con oro, con cantidades de riqueza tan colosales que resulta difícil imaginarlas. Y esa riqueza tuvo que salir de algún sitio, en un momento y un lugar concretos del mundo real, muy lejos de la serenidad del jardín eterno. El precio de aquel cielo de piedra se pagó aquí, en la tierra, y fue un precio que conviene mirar de frente. Las estimaciones sobre su coste varían según las fuentes, pero la cifra más aceptada ronda los 32 millones de rupias de plata. Y aunque traducir ese número a la riqueza de hoy resulte casi imposible, basta con decir que hablamos de una de las construcciones más caras jamás emprendidas por un ser humano. Un jardín del paraíso pagado con una fortuna capaz de sostener ejércitos, ciudades y guerras enteras. Algunos registros de la época, que detallaban el gasto elemento por elemento, elevaban la cuenta aún más, hasta superar los 40 millones, anotados con una precisión escrupulosa por quienes llevaban las cuentas del imperio. Conviene entender de dónde salía semejante riqueza, porque ahí empieza la otra cara del edificio, la que el mármol luminoso oculta con su belleza. El imperio que levantó el Taj Mahal vivía, en aquellos años, en la cúspide de su esplendor económico. Era uno de los estados más ricos del mundo, y esa riqueza brotaba, sobre todo, de la tierra, de los campos y de quienes los trabajaban. El sistema fiscal del imperio se sostenía sobre los impuestos que pagaban los campesinos.
una porción muy elevada de todo lo que producían con su esfuerzo. Ese caudal constante de recursos, extraído de millones de labradores anónimos repartidos por el territorio, era lo que llenaba las arcas imperiales y hacía posible que un soberano pudiera pensar siquiera en construir el cielo sobre la tierra. El mármol que parece flotar sobre su terraza, las flores de piedra traídas de 3 continentes, los 20.000 trabajadores mantenidos durante más de 2 décadas, todo ello se pagó con ese esfuerzo invisible y colectivo. Cada bloque transportado, cada piedra preciosa engastada, cada jornal de cada artesano salía, en última instancia, del trabajo de gentes que jamás verían la obra terminada y que probablemente nunca oirían hablar de ella. El paraíso de un alma se edificó sobre el sudor de innumerables cuerpos. Y esa distancia entre el fin sublime y los medios terrenales es una de las verdades más incómodas que encierra el monumento. Aquí es donde el relato debe avanzar con especial cuidado, porque en torno a este punto se ha tejido una de las simplificaciones más difundidas sobre el edificio. Los años en que se levantaba la obra coincidieron con una época durísima en ciertas regiones del imperio. Poco antes de que comenzaran los trabajos, una gran hambruna asoló extensas zonas del centro del subcontinente. Fue una catástrofe de dimensiones espantosas, provocada por la sequía y por el fracaso de las cosechas, agravada por las guerras y por la prioridad que se daba al abastecimiento de los ejércitos frente al de la población. Murieron multitudes, y con el tiempo, esa tragedia y la construcción del Taj Mahal han quedado unidas en un relato sencillo y dramático que sugiere que el edificio, por sí solo, causó la muerte de millones de personas. La realidad es más compleja y merece ser contada con honestidad. Aquella hambruna tuvo causas climáticas y comenzó antes de que se colocara la primera piedra del mausoleo. No fue el edificio el que la desató. Sería falso e injusto presentar el Taj Mahal como la causa directa de aquella mortandad. Pero también sería ingenuo mirar hacia otro lado. Lo que la coincidencia de fechas revela no es una relación de causa y efecto, sino algo más sutil y más revelador. Una cuestión de prioridades. En un imperio golpeado por el hambre y por las guerras, en un territorio donde los recursos eran finitos y donde la población sufría, el soberano dedicó una fortuna descomunal, durante más de 20 años, a construir una tumba. La pregunta que el edificio plantea no es cuántos murieron por su culpa, sino cuánto vale y quién paga el paraíso privado de un emperador. Esa reflexión conduce a la consecuencia más profunda de todas, la que enlaza el destino del edificio con el destino del imperio que lo creó. Porque el Taj Mahal no fue un gasto aislado, fue la joya más visible de una obsesión constructora que se extendió durante todo aquel reinado. El mismo soberano ordenó levantar fortalezas colosales, mezquitas monumentales, palacios deslumbrantes y hasta una nueva capital imperial concebida desde cero. A esa fiebre de piedra se sumaban las campañas militares, guerras costosas en fronteras lejanas que devoraban recursos sin descanso. Década tras década, el tesoro imperial soportó una presión creciente. La riqueza que parecía inagotable empezó a tener fondo. Y aquí el edificio deja de ser solo una obra maestra para convertirse en un símbolo, en un presagio tallado en mármol. El Taj Mahal representa, al mismo tiempo, la cumbre y el principio del declive. Es la prueba máxima del poder y de la riqueza de aquel imperio, la demostración de que podía atraer hacia sí lo mejor del mundo conocido y transformarlo en belleza pura. Pero es también la señal de un desequilibrio que terminaría pasando factura. Un Estado que invierte fortunas inmensas en monumentos y guerras, mientras exprime a quienes lo sostienen, siembra las condiciones de su propia fragilidad. El mausoleo más perfecto jamás construido se alza, visto así, sobre una grieta que no está en su mármol, sino en las cuentas del imperio que lo pagó. Conviene detenerse a contemplar la escena en toda su ironía silenciosa. Un edificio concebido para representar la eternidad, la permanencia más allá del tiempo y de la muerte, nacía en un momento en que el poder que lo levantaba empezaba, sin saberlo, a agotarse. La piedra prometía durar para siempre,
El imperio que la talló tenía los años contados. Esa tensión entre la ambición de eternidad y la fragilidad real de quien la persigue recorre todo el monumento como una corriente subterránea, invisible pero constante. Y esa tensión se volvería, muy pronto, dolorosamente concreta. Porque el desgaste del tesoro, la presión sobre los recursos, la acumulación de gastos y de tensiones no eran problemas abstractos que flotaran sobre el imperio sin tocar a nadie. Iban a estallar en el interior de la propia familia que había ordenado la obra. Iban a enfrentar a padres contra hijos y a hermanos contra hermanos. Y el hombre que había concebido aquel jardín del paraíso, que había reunido las piedras del mundo y los mejores artesanos de 3 continentes para fijar en mármol la promesa de la vida eterna, descubriría que ni todo su poder, ni toda su riqueza podían protegerlo de lo que se avecinaba. El constructor del monumento más admirado de la historia estaba a punto de perderlo todo. Y su caída lo dejaría, durante los últimos años de su vida, contemplando su propia obra desde el único lugar del que ya no podría salir. A poco más de 2 kilómetros del mausoleo, río arriba, se alza una fortaleza de arenisca roja. Y en lo más alto de sus muros hay una torre de mármol blanco, un pabellón octogonal de ventanas amplias protegidas por celosías finísimas. Desde esas ventanas, mirando hacia el este, a lo largo de la curva del río, se distingue con toda nitidez una silueta blanca coronada por una cúpula. En esa torre, contemplando esa silueta día tras día, pasó sus últimos 8 años de vida el hombre que había ordenado construirla. No como emperador, como prisionero. La historia de cómo llegó hasta allí es la historia de cómo un imperio en su cumbre puede desgarrarse desde dentro. Y guarda una relación directa con la piedra, porque las mismas ambiciones que habían llenado el territorio de monumentos habían tensado también las costuras del poder hasta el punto de ruptura. Todo se precipitó cuando el soberano cayó gravemente enfermo. La noticia de que el emperador podía morir corrió por el imperio como una mecha encendida y desató de inmediato lo que todos temían y algunos esperaban: la guerra entre sus hijos por el trono. Eran 4 los varones con derecho a la sucesión, y ninguno estaba dispuesto a ceder. El imperio no tenía una ley clara que designara al heredero, de modo que la corona se disputaba, tradicionalmente, del modo más brutal, sobreviviendo a los hermanos. Lo que siguió fue una guerra despiadada entre miembros de una misma familia, una sucesión de batallas, traiciones y ejecuciones que enfrentó a hermano contra hermano hasta que solo quedó uno en pie. El vencedor fue el más frío y el más capaz de todos ellos en el arte de la guerra y de la política. Un hombre de convicciones religiosas severas y de voluntad implacable, que fue eliminando uno a sus rivales y apartando del camino a cualquiera que pudiera disputarle el poder. Y cuando se hizo con el control, tomó una decisión que sella la ironía de toda esta historia. No permitió que su padre, ya recuperado de la enfermedad, volviera a gobernar. Lo encerró. Confinó al viejo emperador en aquella fortaleza a orillas del río, y allí lo mantuvo, bajo vigilancia, hasta el final de sus días. Conviene detenerse en el lugar exacto de ese cautiverio, porque encierra una crueldad casi poética. La torre de mármol donde quedó recluido no era una celda cualquiera improvisada para la ocasión. Era un pabellón que el propio emperador había mandado construir años atrás, en tiempos de gloria, como espacio privado y refinado dentro de la fortaleza. El hombre que había ordenado levantar los edificios más hermosos de su época terminó preso en uno de ellos, en un rincón de belleza diseñado por él mismo, convertido ahora en la última frontera de su mundo. Y desde las ventanas de ese pabellón, por una de esas casualidades que parecen escritas por un dramaturgo, se veía con claridad el mausoleo, la obra de su vida, la tumba de la mujer por la que lo había construido todo. Imaginemos la escena, porque las crónicas la sitúan y la lógica del lugar la confirma. Un anciano que fue el hombre más poderoso del mundo conocido, despojado de todo, sentado junto a una ventana de mármol, mirando el río. Al fondo, siempre presente, la silueta blanca que cambia de color con las horas, rosada al amanecer, cegadora al mediodía,
dorada bajo la luz de la tarde. Cada día, durante 8 años, la misma visión. El paraíso de piedra que había soñado, ahora inalcanzable, al otro lado de un río que no podía cruzar, tan cerca que podía verlo, tan lejos que jamás volvería a pisarlo mientras viviera. La contemplación de su mayor triunfo convertida en el instrumento de su castigo. Hay algo profundamente revelador en esa imagen, y tiene que ver con el edificio más que con el hombre. El mausoleo había sido concebido para durar más allá de la muerte, para representar la eternidad. Y de pronto, la vida de su creador se organizaba enteramente en torno a él, reducida a mirarlo desde lejos. El edificio había sobrevivido al poder que lo engendró, seguía allí, sereno e indiferente, mientras el imperio se convulsionaba y su constructor se apagaba en una torre. La piedra permanecía, el hombre se desvanecía. Esa inversión, la obra que sobrevive y domina a quien la hizo, es una de las verdades más hondas que encierra el monumento. El anciano murió finalmente en su cautiverio, en el mes de enero, a los 74 años, tras aquellos 8 largos años contemplando su obra desde la distancia. Y con su muerte se cerró un ciclo que había comenzado con otra muerte, la de la mujer para quien todo aquello se había levantado. El destino del constructor quedaba así unido, por última vez, al destino del edificio. Había perdido el trono, había perdido la libertad, había perdido incluso el derecho a acercarse a su propia creación. Solo le quedaba, al morir, un último lugar al que ir, y ese lugar era, precisamente, el interior del mausoleo. Aquí es donde la historia da su giro más inesperado y donde el edificio revela el secreto que lo distingue de cualquier otra construcción perfecta del mundo. Porque el hombre que murió prisionero fue enterrado, en efecto, dentro del Taj Mahal. Su cuerpo fue depositado junto al de la mujer para la que había concebido el conjunto entero. Padre e hija de la fe, esposo y esposa, reunidos por fin bajo la misma cúpula, en la misma cámara, para la eternidad. Podría parecer un final apacible, un reencuentro conmovedor, el cierre feliz de una tragedia. Y sin embargo, ese entierro introdujo en el edificio algo que ningún arquitecto habría permitido jamás. Algo que contradice todo lo que el monumento representa. Algo que estaba, además, fuera de todos los planes. Porque conviene recordar lo que se ha ido viendo a lo largo de esta historia. Un edificio gobernado por la simetría más rigurosa. Un conjunto donde cada elemento tiene su reflejo, donde se levantó una construcción entera e inútil solo para equilibrar a otra, donde las torres se torcieron y las letras se agrandaron con tal de que nada rompiera la armonía. Un mausoleo concebido, medido y ejecutado en torno a un centro exacto, un eje absoluto del que dependía todo el sentido de la obra. Ese centro estaba ocupado, estaba reservado, desde el primer día, para una sola persona, y no era él. El emperador no había previsto descansar allí. El edificio no había sido pensado para acogerlo. Su tumba, añadida después de su muerte, al margen de todo cálculo, tuvo que colocarse donde se pudo. Y al hacerlo, rompió por primera y única vez la simetría perfecta que había regido cada centímetro del conjunto durante más de 20 años de construcción. La grieta que ni los terremotos ni el tiempo habían logrado abrir en el Taj Mahal, la abrió, sin pretenderlo, el propio hombre que lo soñó. En el corazón del edificio más equilibrado jamás construido, quedó para siempre una asimetría, una sola, la suya. Baja las escaleras que conducen a la cámara donde de verdad reposan los cuerpos, bajo el nivel del jardín, y detente ante los 2 sepulcros. El aire es más fresco aquí, más quieto, cargado del silencio denso de la piedra. Y entonces lo ves. Uno de los sepulcros ocupa el centro exacto del espacio, colocado con una precisión perfecta, en el punto donde convergen todos los ejes del edificio. El otro está a su lado, hacia el oeste, desplazado, más grande, apretado contra el primero como si hubiera llegado después y hubiera tenido que buscarse un hueco. Ese segundo sepulcro es el del emperador, y su posición
ligeramente fuera del centro, es la única línea verdaderamente torcida en todo el conjunto. La grieta que da sentido a esta historia entera. Conviene medir la magnitud de lo que eso significa. A lo largo de todo el edificio se ha visto hasta qué punto la simetría era una ley absoluta. Se torcieron las torres para que parecieran rectas, se agrandaron las letras para que parecieran iguales, se deformó la cúpula para que pareciera perfecta, se levantó una construcción entera y sin uso solo para responder a otra y no romper el equilibrio. Cada distorsión del Taj Mahal fue calculada, deliberada, puesta al servicio de una armonía superior. Los constructores anticiparon y corrigieron absolutamente todo. Y sin embargo, ahí está, en el corazón mismo del edificio, a plena vista, una asimetría que nadie corrigió, porque nadie pudo, porque llegó cuando ya no había arquitectos ni planos que valieran, cuando el edificio llevaba décadas terminado y su creador acababa de morir prisionero. Esa es la lectura que aceptan la mayoría de los estudiosos, y se sostiene sobre una lógica difícil de rebatir. El mausoleo fue concebido para una sola persona, el centro perfecto, el punto de honor, el eje del mundo. Estaba reservado para ella desde el primer trazo. Si el emperador hubiera planeado desde el principio descansar allí también, un edificio tan obsesivamente simétrico habría previsto un lugar simétrico para su tumba, o habría situado ambos sepulcros de manera que juntos respetaran el equilibrio. No lo hizo. Lo que ocurrió fue lo contrario. Su sepulcro se añadió después, al margen de todo cálculo, y por eso quedó descentrado. La asimetría no es un misterio insondable. Es la huella, escrita en piedra, de que el constructor del Taj Mahal nunca planeó formar parte de él, que su presencia allí no fue un designio, sino una consecuencia, el resultado de una caída que ni él ni nadie había previsto. Y con esto, la pregunta que ha recorrido toda esta historia encuentra su respuesta. El hombre que soñó la simetría perfecta acabó siendo su única grieta, no por voluntad, sino por destino. No rompió su obra por capricho ni por vanidad. La rompió porque la vida lo arrastró a un final que su propio edificio no contemplaba. Quiso construir un centro perfecto para la mujer que amó, y terminó ocupando un margen que nunca fue suyo. La asimetría del Taj Mahal es, en el fondo, la firma involuntaria de una tragedia humana grabada en el monumento más equilibrado del mundo. En torno a esa grieta han crecido, con los siglos, toda clase de leyendas, y conviene mirarlas de frente, porque separan la fascinación honesta de la fantasía. La más persistente cuenta que el emperador proyectó para sí mismo un segundo mausoleo, gemelo del primero, pero de mármol negro, que debía alzarse al otro lado del río, unido al blanco por un puente, de modo que ambos se reflejaran en el agua como dos almas enfrentadas. La imagen es magnífica. Un Taj blanco y un Taj negro contemplándose por la eternidad sobre la corriente del Yamuna. Explicaría además por qué el emperador no reservó lugar para sí en el edificio existente, porque pensaba descansar enfrente, en su propia tumba oscura. La historia es hermosa, pero la evidencia la desmiente. Al otro lado del río existe, en efecto, un jardín antiguo, alineado con precisión frente al mausoleo. Durante un tiempo se creyó ver allí los cimientos de esa tumba negra que nunca llegó a construirse. Sin embargo, las excavaciones realizadas en las últimas décadas del siglo XX, llevadas a cabo con rigor científico, contaron una verdad distinta. En aquel terreno no hubo jamás un mausoleo empezado. Lo que se encontró fueron los restos de un jardín, con sus estanques, sus fuentes y sus pabellones. Un jardín concebido, precisamente, como el mejor lugar desde el que contemplar el Taj Mahal reflejado en el agua bajo la luz de la luna. No la base de un edificio negro, sino un mirador. Y los supuestos restos oscuros que alimentaron la leyenda resultaron ser piedra blanca ennegrecida por el tiempo y la intemperie. El Taj negro nunca existió. Fue un sueño que la imaginación posó sobre un jardín vacío. Otra leyenda, aún más sombría, asegura que el emperador ordenó mutilar a los artesanos que construyeron el monumento, cortarles las manos para que jamás pudieran repetir semejante obra en ningún otro lugar. También esto pertenece al reino de la fantasía,
Ningún documento de la época respalda esa crueldad. Los registros que sí se conservan hablan de pagos, de materiales, de nombres de oficios, de una organización meticulosa, no de mutilaciones. La historia se repite porque añade un escalofrío a la leyenda romántica del edificio, pero carece por completo de fundamento. Conviene nombrarla solo para dejarla donde corresponde, entre los mitos que el prestigio del monumento ha ido acumulando, no entre los hechos que lo explican. Y al despejar esas leyendas, lo que queda no es menos fascinante, sino más, porque la verdad del Taj Mahal no necesita adornos inventados. Un edificio que es, a la vez, tumba de amor y sermón sobre el fin del mundo. Un jardín del paraíso levantado sobre cimientos de madera sumergida. Una perfección construida a base de engaños calculados. Una fortuna colosal invertida en fijar la eternidad en piedra por un imperio que empezaba, sin saberlo, a declinar. Y en el centro de todo, la asimetría de una sola tumba, la del hombre que lo concibió todo y terminó, contra su voluntad, como la única imperfección de su obra maestra. Ahí reside la grandeza última del monumento. No en ser perfecto, sino en llevar inscrita, en su mismo corazón, una grieta profundamente humana. El Taj Mahal buscó representar lo eterno, lo divino, lo que está más allá del tiempo y de la muerte. Y sin embargo, lo que lo vuelve inolvidable es precisamente lo contrario, la huella de una vida, de una pérdida, de una caída. La prueba de que ni el poder más absoluto ni la belleza más pura pueden escapar del todo al azar del destino. Los constructores quisieron un edificio sin una sola falla. El tiempo y la vida le regalaron la más significativa de todas. Y esa única línea torcida, en mitad de tanta armonía, es lo que sigue atrayendo a millones de miradas de todos los rincones del mundo, siglo tras siglo, hacia una orilla del norte de la India, donde el mármol todavía cambia de color con la luz. Hasta aquí este viaje al interior del monumento más admirado y más malentendido de la historia. Si te ha acompañado el asombro durante el camino, deja tu me gusta y suscríbete al canal, para seguir descubriendo juntos las historias ocultas que guardan los grandes edificios del mundo.